Bueno, y continuamos aquí en ExpoFibra 2022. Nuestra próxima actividad será una mesa redonda llamada Las ventajas de las redes subterráneas. Y durante este panel, los expertos en el tema expondrán y dialogarán acerca de las ventajas que las redes subterráneas versus las aéreas, considerando los beneficios de las subterráneas desde diversos puntos de vista, tales como el tiempo de vida útil de las redes, la seguridad que proporcionan, la reducción de la contaminación visual y así como la recuperación de espacios públicos, entre otros. Como moderador tenemos a José Manuel Enríquez, CEO y fundador de Todo Fibra Óptica, y nuestros participantes en este panel son José Luis Peinado, gerente de ventas de Grupo Diteli en México; Octavio Álvarez, presidente y director general en asesoría y consultoría de Roaltec; y Patricio Villarreal, titular de la Comisión de Mejora Regulatoria del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en México. Muy bienvenidos, chicos, adelante. ¿Me escuchan? Hola a Sí. todos. Gracias, André, por la introducción y bienvenidos, José Luis Peinado, que es mi amigo, lo conozco desde hace 14 años, yo creo ya, 15, no sé. Octavio, gracias otra vez por estar aquí, igual que Patricio. Sé que son personas muy ocupadas y tienen una agenda muy apretada y la verdad les agradezco que nos dediquen este tiempo, que vale mucho vale oro para nosotros y para la audiencia. Y nada, para arrancar, bueno, les permito que ustedes se presenten individualmente primero, así de cortito para que la gente los conozca. Octavio, te toca por Álvarez. Gracias, Pepe. Mucho gusto. Buenos días a todos. Yo soy Octavio Álvarez Padilla, de la compañía Acer Roaltec. Nosotros nos dedicamos al tema de las redes subterráneas. En particular, somos especialistas en el tema del soplado. Cuento particularmente con más de 30 años de experiencia ya en el tema de la fibra óptica, los últimos 10 años especializados en el tema de instalación. A sus órdenes, un placer participar en esta mesa redonda al lado de personalidades del mundo de la fibra óptica. José Luis, vamos en un orden de alfabético por apellido, Peinado, antes de Patricio. Estás en mute. Sí, buenos días. Es un gusto estar aquí en este primer evento de ExpoFibra. Esperamos que sean muchos a lo largo del año incluso. Mi nombre es José Luis Peinado, pertenezco a la empresa Grupo Diteli. Nosotros somos constructores, instalamos fibra óptica subterránea y también aérea. Tenemos ya más de 20 años también de experiencia en el área de construcción. Y bueno, la idea de presentarnos aquí es poder exponer nuestra experiencia, lo que nosotros conocemos y sabemos al respecto de lo eficiente que puede ser instalar de forma subterránea fibra óptica. Gracias. Perfecto. Y Patricio, por favor, aunque ya te conocen porque ayer estuviste también presente. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Patricio Villarreal, titular de la Comisión de Mejora Regulatoria del municipio de San Pedro Garza García. San Pedro Garza García, Nuevo León, es un municipio del área conurbada de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Tendremos alrededor de unos 125,000 habitantes. Y ahorita hay unos proyectos que el alcalde Miguel Treviño, su segunda administración, se religió. Desde la primera administración, o sea, hay un proyecto ambicioso de recuperar los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entre ellos está el soterramiento de la fibra en algunos proyectos que traen. Bien, muchas gracias por la invitación. Excelente, pues muchas gracias a los tres, la verdad, los tres creo que aportan cosas muy importantes. Y para arrancar, este es un tema, creo que quiero arrancar contigo, Patricio, desde el tema del impacto de las redes subterráneas. Ya sé que no es un tema muy popular con los operadores porque lo ven, porque hay tabús, es un tema tabú de repente donde lo ven como algo muy caro, como algo no viable, pero creo que lo que vamos a explorar en esta charla es que si analizáramos el costo de una red en su tiempo de vida útil
a 30, 50 años, creo que entonces los financieros de las empresas, los líderes de las empresas, podrían entender que realmente hace sentido, pero en tu caso, en el tema regulatorio como gobierno, quiero que nos platiques un poquito del desarrollo que hicieron ahí en San Pedro Garza García para recuperar espacios públicos y sobre todo mejorar la calidad de vida de la gente, literalmente, ¿no? Ese impacto que más que económico es un impacto para la calidad de vida de los ciudadanos. Cuéntanos, por favor. Sí, muchas gracias, Pepe. Como les decía, desde la primera administración del alcalde Miguel Treviño, se inició con estos proyectos de empezar a bajar los cables en ciertas áreas. Empezamos con las calzadas, Calzada de Valle y Calzada San Pedro, dos avenidas muy emblemáticas de aquí del municipio, y pues esas veíamos que la infraestructura subterránea estaba ya muy vieja, ¿no? Y también se veía que estaba todo lleno de cables las avenidas, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer este proyecto, y lo que hicimos fue tratar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, creando banquetas más anchas, accesibles, y por ende un mejoramiento de la visión de la gente al no tener cables en las avenidas. Entonces se decidió por bajar los cables. Fue una labor titánica. Tuvimos que sentarnos con las diferentes compañías y con las paraestatales, como Comisión Federal de Electricidad, como Telmes, que eran los dueños de los postes, y luego sentarnos con todos y cada uno de los cableros o carriers y empezar a negociar con todos el bajado de cables y la conveniencia para ellos también en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Pues nosotros empezamos con esas obras, se cambió toda la infraestructura de drenaje, de gas, de drenaje sanitario, de drenaje pluvial, y pues aprovechamos para nosotros, el municipio, meter toda la infraestructura de los ductos y el municipio ser el dueño 100% de los ductos. Entonces ya empezamos a hacer convenios con cada una de las cableras para que ellos se instalaran en los ductos, les dábamos el ducto por el que tenían que ir, y eso fue primero en las casas, luego pues vámonos al otro proyecto, la calle Vasconcelos, 4 cuadras, y volvemos a hacer el mismo proceso, y otra vez siéntate a negociar con todas y cada una de las cableras y las paraestatales, ¿no? Cosa que hasta ahorita ha sido muy buena, la relación con todos es muy buena, y ellos compraron la idea, y pues, como empresas socialmente responsables compraron la idea, y ellos están a full con nosotros en ese proyecto que estamos emprendiendo nosotros. Ahorita también siguen la regeneración de todo el casco histórico del municipio. Igual vamos a soterrar el cableado, y ahorita estamos en negociación también de eso, y el Centro Valle, el Centrito Valle, otra área de mucha afluencia, también estamos con ese proyecto de bajado de cable. Muchas gracias, Patricio y José Luis. Te ves bien con o sin gorra, así que no te preocupes por la gorra. Y Octavio, te paso, bueno, otro tema muy importante ahorita. Esto que tocaste ahorita creo que es un tema, perdón, Patricio, para ahondar en ello, hacer un case study, porque esa parte de la negociación, de tener que tener a tanta gente, hablar con tantos entes simultáneamente de la industria, de los operadores, de entes hasta reguladores y del sector privado, creo que Comisión Federal y todos ellos, creo que es un reto que
es muy fuerte y creo que es un ejemplo muy bueno que la verdad me gustaría que pudiéramos ahondar en el tema en otro foro más adelante. Así que ahí queda abierta la invitación. Y cambiando de tema un poquito para Octavio, yo creo que ha costado mucho. Yo, un servidor, José Luis, nos conocimos precisamente promoviendo una solución de microductos hace, no sé, ya como 15, 17 años aquí en México. Y todavía ni siquiera había el tipo de equipos hoy en día, ni de soplado, ni de microzanjadoras. Había equipos todavía muy rudimentarios. Me acuerdo que en algún piloto en Medellín usamos una máquina de Husqvarna con puntas de diamante, las cuales, en pocas palabras, si tocan arena, porque que no sabes qué hay en el subsuelo en Latinoamérica, pero si toca arena, la arena es muy abrasiva y se desgastan rapidísimo, ¿no? Hoy en día ha evolucionado muchísimo la tecnología, tanto de microzanjadoras, tanto de microductos, tanto de microcables, y no se diga de soplado. Así que te paso la palabra, Octavio. Cuéntanos un poquito de cómo has visto esta evolución, tú que también llevas ya toda una vida, una trayectoria en este mundo, para que la gente pueda entender cómo hemos avanzado. Sí, ciertamente ha sido un proceso muy complicado como lo mencionas, Pepe, de lograr que el mercado de la fibra óptica conozca estas soluciones. Me voy a permitir muy rápidamente pasar unas diapositivas sobre este tema, muy rápido, creo que va a ser un poco más claro para todos. No sé si ya estén viendo mi presentación. Sí, sí, ya la estamos viendo, Ok, pero ninguna diapositiva en específico, sino todas las que tienes ahí. bueno, ok, listo. Ciertamente, aquí vemos el antes y el después de un proceso digamos, de bajar la fibra óptica. Aquí mi antecesor comentó sobre los beneficios, ¿no? Yo creo que el mayor beneficio es la mayor seguridad de la población y una mayor confiabilidad de la red, la eliminación de la contaminación visual y, por supuesto, los costos de operación y la capacidad extra para crecimientos futuros. Sin embargo, los desafíos para poder implementar esta red son varios, ¿no? Y como lo comentabas, Pepe, al principio, el tabú es fundamental, es el tema de la inversión inicial. Entonces, ¿cómo podemos plantear soluciones que nos ayuden a mejorar o hacer menor esa inversión inicial? El tema fundamental es la microtecnología. La microtecnología te permite utilizar cables mucho más delgados que los cables convencionales. Aquí vemos del lado derecho un cable convencional comparado con un cable de microfibra. ¿Cómo se logra esto? Quitándole elementos de resistencia, ya que el microcable se va a instalar por el método de soplado. Entonces, ese sería digamos, la primera respuesta a lo que nos preguntas, estimado Pepe, hacia dónde tenemos que irnos para poder tener una disminución de la inversión inicial, es la microtecnología, que comparativamente con el método tradicional nos va a permitir una reducción en todo. Con eso terminaría mi primera intervención. Perfecto, no, genial. Y fíjate que ayer creo que tú estuviste también en un par de paneles mesas redondas en una, donde, entre otros temas, en temas de mejores prácticas de gobierno y en redes neutrales, salió el tema. Yo les comentaba que yo no entiendo, por ejemplo, esto va para Patricio y para otra gente que nos llegue a ver eventualmente, del gobierno. Cualquier municipio, cuando pavimentan una calle, cuando hoy en día te hacen una repavimentación, creo que lo mínimo que pueden hacer es muy barato, y si no se consigue un operador de ductos, olvídate de fibra.
simplemente de poner los ductos cuando están haciendo esa infraestructura de montar nuevos tubos de desagüe, de infraestructura subterránea, aprovechar, ya que se está gastando tanto esfuerzo en eso, y colocar por lo menos ductos, mínimo. Y hoy en día estos microductos de los que habla Octavio nos permiten una densidad enorme de 288 fibras en un diámetro de apenas 10 milímetros, ¿no? Es una cosa fascinante, alucinante, porque ha evolucionado mucho la tecnología. Y creo que ahí también los municipios podrían tener una entrada a futuro, porque si hay ductos, hay microductos donde pueden, en un diámetro de 2 pulgadas, puedes tener 7 vías, y esas se las pueden rentar a un operador, ser ustedes en pocas palabras, o licitar y que un operador, digo, no hay un modelo solo para todos, cada municipio, cada realidad, cada país tiene diferentes leyes, reglas, normas, cultura, que hacen que sea distinta la realidad de cada ciudad. Pero creo que es un tema que un municipio debería de siempre considerar cuando van a repavimentar una calle, instalar microductos por lo menos. José Luis, tú y yo iniciamos promoviendo esta solución, y ¿cuál es la resistencia que tú ves, que tú encontraste, que encontramos en el mercado con los operadores para el tema de esta tecnología de microzanjado que todavía, y ahí después de ti te la regreso, Octavio, porque cuando hay obras de gobierno, de infraestructura de este tipo en carreteras, en autopistas, que siguen usando todavía ductos tradicionales, y hay resistencia de repente, no sé por qué, a hacer uso de esta mejor tecnología que es el microcable, el microzanjado, ¿no? Estás en mute. Sí, pues bueno, la resistencia que tuvimos pues fue muy notoria, ¿no? Realmente los operadores que eran nuestros potenciales clientes y a los que nos acercamos, pues estuvieron reacios a implementar este tipo de tecnología. Yo creo que es como todo, nadie quiere ser el primero, nadie quiere ser de los primeros que implementen este tipo de sistemas. Estos sistemas se crearon, creo que fueron en Inglaterra, en los museos antiguos, se instaló, fueron las primeras instalaciones para poder evitar dañar las paredes, dañar los pisos, y fue de esa manera que empezó lo que es el sistema de microzanjado. ¿Cómo llegamos al microzanjado? Básicamente fue una solicitud en ese tiempo, un requerimiento que tuvo CONACULTA, el Consejo Nacional de la Cultura en México, en ese tiempo, donde nos pedían conectar el Centro Nacional de las Artes con una unidad de Comisión Federal, una subestación de Comisión Federal, pero no deberíamos de abrir la calle, o sea, no teníamos que obstruir el tráfico, no deberíamos, porque eran dos avenidas importantes, Tlalpan y Circuito Interior, entonces era imposible tener que abrir y obstruir el tráfico. Fue así como dimos con el microducto, lo presentamos, se aprobó y lo instalamos. Tuvimos que hacer una serie de adecuaciones, entre ellas idear nosotros un disco especial para poder profundizar a una anchura máxima de 3 centímetros, y de esa forma fue como realizamos ese proyecto. Ese proyecto era, punto y aparte, era un proyecto muy bonito. Se trataba de diseminar o de presentar en las universidades del país, las que lo solicitaran, los eventos del Centro Nacional de las Artes, la Escuela de Artes y de Cultura más grande de México. Finalmente, pues con los cambios de sexenio, pues no he sabido que se dé, ojalá y sí se esté dando en las universidades, y fue de esa manera que llegamos a lo que es la tecnología de microductos. Básicamente fue un requerimiento, lo pueden o no lo pueden hacer, queremos que hagan esta instalación. Fue una instalación pequeña, fueron 5 kilómetros aproximadamente, un poco más, pero no deberíamos de obstruir el tráfico en ningún momento, y de esa forma fue como solucionamos el problema. Recuerdo Sí, perfectamente ese no sé, proyecto ¿alguna porque, otra pregunta? no, recuerdo perfectamente ese proyecto porque me acuerdo que era la semana antes de Navidad, que andábamos ahí en Tlalpan haciendo esto con Michael Priest del Air Access. Y Octavio, dando seguimiento a la misma pregunta, desde tu perspectiva,
cuáles han sido los retos y cómo le podemos compartir este conocimiento a los operadores, a los municipios, a los reguladores del impacto de los beneficios que tienen estas redes subterráneas, ¿no? Sí, cómo no. Mira, también les voy a compartir aquí unas láminas donde voy a explicar, tratar de dar solución a las otras opciones que tenemos justamente para implementar esta red subterránea. No sé si ven ahí ya mi presentación. Sí, vemos ahí los ductos de diferentes tipos y del lado derecho Ok, varios cables. bueno. Una de las opciones que nos permite la microtecnología es reutilizar la canalización existente. Es decir, poder hacer obras de este tipo sin tener que hacer una excavación. ¿Cómo puedo hacer esto? Utilizando microductos en los lugares que están vacíos o los tubos que tengo vacíos previamente instalados. Aquí tenemos del lado derecho la opción de cuando yo ya tengo un cable existente, yo puedo colocar microductos adicionales y después instalar la fibra óptica. Lo mismo en el caso de que yo tenga ya 3 cables existentes, los puedo reemplazar por conjuntos de microductos que quedan ya dentro de esa canalización sin tener que excavar o hacer una microzanja. Entonces, esa es una primera opción que tenemos para poder justamente enfrentar el reto de llevar en forma subterránea. Tenemos muchas configuraciones. Aquí podemos ver lo que comentabas, Pepe, hace rato, las diferentes opciones que tenemos para en un mismo espacio colocar múltiples ductos, múltiples vías que nos van a permitir instalar ese tipo de fibras ópticas. Y tenemos también, cuando tenemos cables ocupados, ductos ya ocupados por un cable, siempre es posible instalar microcables. Entonces, esta es una solución que estamos listos aquí en México para utilizarla y que estamos seguros que podemos hacer frente a estos retos de tener redes subterráneas, más redes subterráneas. Perfecto. Y vuelvo a ti, Patricio. Aquí, ¿cómo le vendes esto a la ciudadanía? Porque estas comunidades por donde pasan, donde vas a hacer una obra de este tipo, que José Luis tal cual decía, no puedes hacer una zanjota, esto y aquello. ¿Cómo le vendes a las empresas que existen en esa zona, a los ciudadanos, a los residentes, a la gente en general, de que esto es una obra que va a ser para mejorar su entorno, ¿no? Su vida? Sí, mira, no, es muy interesante lo que comenta Octavio, porque o sea, al final de cuentas siempre se puede quedar algo limitado el ducto y todos quieren pasar por ahí, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿no? Y con esto es muy interesante. ¿Cómo se lo vendería? Pues como siempre lo he dicho, es el embellecimiento de la ciudad, es la recuperación de los espacios públicos, ¿no? El problema para el ciudadano común es que es algo muy costoso. Nosotros como municipio pues, no podemos abarcar todo ahorita pues, por temas de presupuesto, pero sí ha habido algunas colonias que sí entre todos se han puesto de acuerdo para hacer el bajado de cables en ciertas áreas, y creo que esto sí va a ser muy interesante para ellos, para las distintas colonias. Aquí prácticamente todas las colonias están organizadas con su junta de vecinos
y ellos mismos son los que están impulsando también, sobre todo en el área de montaña, ahí están impulsando mucho el bajado de cables. Entonces, muy interesante esto que nos acaba de presentar Octavio. Excelente. Pues ya, Octavio, luego me pasas una comisión cuando consigas ahí unos contratos. Esta va para José Luis y para Octavio. El tema de permisos. José Luis y yo tuvimos que lidiar ahí en Ciudad de México, fuimos hasta no recuerdo cómo se llama, la oficina de quienes crean las normas, digamos, que te definen cómo debes de hacer una infraestructura subterránea. Y no existía en esa época ninguna norma para microzanjado. Y sobre todo en el centro histórico, pues es un tema muy delicado porque de repente ahí te encuentras, entra la parte arqueológica, literal, como en Perú también, en Lima dicen que es lo mismo, donde de repente te empiezas a encontrar ahí artefactos o hasta restos humanos en el subsuelo, y no había una norma como tal para cómo hacer una microzanja, ¿no? Y de repente hasta lo hacían más caro, cuando en realidad, yo viéndolo desde la perspectiva de un municipio, si en lugar de hacer una zanjota de 1 metro de ancho y estás afectando mi infraestructura, haces apenas un corte de 1 pulgada, de 2 centímetros, 5 centímetros, ponte, ¿cómo lidiamos y cómo impacta también esta parte de lidiar con los municipios en el tema regulatorio? Empezamos contigo, Octavio. Sí, con mucho gusto. Justamente quería compartirles también una visión de esto que estás comentando, Pepe. El tema del espacio, ¿no? Aquí vemos claramente la diferencia fundamental entre una instalación tradicional y una instalación con microductos, una zanjita muy pequeña que inclusive no interrumpe el tráfico de los autos en las cocheras. O sea, tú realizas esa zanja y los coches pueden pasar encima de esa ranura sin problema. Y aquí tenemos el ejemplo clásico, por cierto, aquí en Querétaro, aquí se ve al fondo los arcos. Entonces es un ejemplo local de lo que es la canalización tradicional. Vean ustedes aquí el tamaño de los ductos. Y aquí se queda un montón de lugar desperdiciado, porque ahí se puede poblar con cables. Entonces, obviamente, esto va a impactar en que las afectaciones a la vía pública sean menor, y por consiguiente pienso yo que eso puede ser un beneficio para que las autoridades municipales pues puedan otorgar permisos de construcción con mayor facilidad. Tenemos también, quería yo nada más retomar el tema de ejemplos de proyectos que se han utilizado aquí en México para el tema de la fibra óptica con microductos. Aquí tenemos un ejemplo que es básicamente la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hace unos años realizó un proyecto en el cual instaló una red de microducto de 200 kilómetros para unir todas sus unidades de capacitación, todos sus centros educativos, centros de investigación, hospitales, y es una red de 200 kilómetros. Desafortunadamente, cuando estuvimos platicando sobre este evento con Pepe, y tratamos de localizar a la persona que dio el proyecto. Desafortunadamente, en esta ocasión no fue posible, pero estoy seguro que para siguientes eventos vamos a poder invitarlos para que nos platique justamente cómo lograron hacer este trabajo. Y voy a pasar un pequeño video, a ver si se alcanza a ver por el ancho de banda. Yo pienso que sí se va a ver, justamente cuando estábamos en la instalación por microducto,
por soplado del microcable. Ahí vemos a la velocidad que vamos de instalación, 120 metros por minuto. Es una velocidad rapidísima. Este es un equipo Minijet y vemos aquí el cable de fibra óptica. Esto es en la ciudad de Puebla, como les comentaba. Vemos ahí gente de apoyo ayudando a desenrollar el cable y nuestro compresor. Entonces, como ven, es algo que ocupa muy poco espacio y se puede hacer de una manera muy fácil. Me ganaste porque mi siguiente pregunta iba a ser sobre el tema de la velocidad, de cómo agiliza comparado al jalado, que primero cuando jalas o alas, dicen en algunos países de Sudamérica, el cable, obviamente la fricción, entre más pesado el cable, más tensión pones en el mismo, lo cual no es bueno, ¿no? Para la fibra. Y sin embargo, con el soplado, pues no, primero es más rápido y segundo, como va básicamente navegando flotando en el aire dentro del ducto, pues agiliza el despliegue de estas redes, ¿no? Sobre todo en tramos largos como en autopistas, que es donde has hecho mucho trabajo, ¿no? Sí, es correcto. O sea, aquí vimos en el ejemplo, andábamos arriba de los 100 metros por minuto, ¿no? Hay que considerar que en el método tradicional el jalado, ya sea a mano o con una máquina, un winch, pues vas a andar manejando velocidades de instalación de entre 10 y, si te va bien, 20 metros por minuto. Entonces, obviamente esto se repercute en la productividad diaria. Con el método de soplado es factible si tienes una red previamente probada y instalar 8 kilómetros mínimo por día. Entonces, mientras que por el método de jalado tradicional, difícilmente puedes instalar 2 kilómetros. Entonces, esto representa también una reducción muy significativa en el tiempo de ejecución del trabajo y por ende también repercute en un menor costo de instalación. Excelente. Y José Luis, retomando, y luego le paso a Patricio, porque creo que también tenemos que tener su perspectiva en este tema regulatorio. Yo recuerdo que tu equipo andaba ahí en Ciudad de México, sobre todo haciendo todos los trámites, y creo que había hasta una mesa redonda con los diferentes operadores que se reunían con un ente, no recuerdo cómo se llama, y era ahí donde cada quien exponía los problemas que tenía no me acuerdo si semanal o cada mes se reunían ahí para aprobar, para que pudieran exponer los operadores sus problemas con este tema de los permisos. Porfa, cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues básicamente yo creo que todavía ya está todavía ese sistema que cada 15 días se reúnen para precisamente operadores y empresas, bueno, Comisión Federal y empresas que tienen instalaciones subterráneas, los del gas y todo eso, pues se reúnen cada 15 días. Es un área de protección civil, es un área de protección civil precisamente para evitar daños al resto de los operadores, ¿no? Evitarse daños entre ellos mismos. Pero antes de eso, el tema de la regulación fue una situación un poco complicada. Recuerdo que se metieron normas, se metieron información para poder que de alguna u otra forma tomaran en cuenta ese tipo de instalación que no era tan intrusiva, ¿no? Que no causaba tanto, como nos presentó ahorita Octavio, tantos daños a la infraestructura, tener que abrir una zanja enorme y todo eso. Lo presentamos como una opción, no nos fue, por lo menos nos estuvieron dando largas, por meses y unos que años, y pues nunca se aprobó realmente, o sea, una instalación de ese tipo para poder realizar ese tipo de obras en la Ciudad de México. Pero sigue siendo eso una resistencia en muchos sectores. Sin embargo, ahorita ya hay muchos operadores, ya hay muchos proveedores de servicio que están optando por esta tecnología. Ahora mismo estamos instalando en unos desarrollos en Chihuahua con este tipo de tecnología.
donde ya los operadores de servicio, nosotros somos constructores, pero los operadores de los proveedores de servicio, pues ya están aperturándose, abriéndose a la posibilidad de que se pueda realizar un trabajo más rápido, más limpio y que pueda ser más rentable, ¿no? Esas han sido las experiencias que hemos tenido y que tenemos ahorita actualmente trabajando en lo que es el microducto dentro de algunos fraccionamientos. Perfecto. Ayer creo que en un foro que tuvimos era sobre mejora, qué pueden hacer los gobiernos para un panel. Ahí estuvo Patricio también, para mejorar las condiciones para agilizar los despliegues de redes. Y estaba ahí un representante del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de España, quienes hicieron una serie, y creo que vamos a hacer esto aquí mismo para cada país, porque cada país tiene diferentes, cada municipio tiene recomendaciones solamente, no pueden ser leyes, porque para cambiar las leyes a nivel local en cada municipio está complicado, pero sí concientizar de cómo podemos agilizar y mejorar el despliegue de estas redes. Y creo que esto es una manera muy buena. Y hay que ahí más adelante igual tendremos que hacer algún estudio, un foro sobre el impacto económico. Pero antes de eso, no me quiero brincar. Patricio, desde tu perspectiva con el proyecto ahí de recuperar los espacios en San Pedro Garza García, además de los operadores y otros entes, tuvieron que negociar, me imagino que también internamente, con algunos departamentos ahí de las autoridades que manejan estos permisos. ¿Cómo lo hicieron? Sí, primero que nada, lo que hacíamos era la secretaría que está a cargo de dar los permisos para poder hacer estos trabajos, es la Secretaría de Servicios Públicos, y pues le solicitamos agilizar esos permisos, ¿no? Y que fueran, que no le pusieran trabas a los operadores de cables, ¿no? Y eso no quedaba nada más ahí, queda todavía para después, una vez que está instalado, una vez que los permisos para que puedan entrar a hacer reparaciones, la infraestructura aérea, lo que está ahí, pues hay que trabajar también en ella y todo, y no tenemos problema. Hay un sistema que se generó en servicios públicos, donde ya todos los operadores tienen acceso a ese sistema. Entonces ya nada más es una hora nueva, en ciertas partes ya se puede, en otras no. ¿Qué áreas vas a intervenir? Y entonces el proceso de permisos para hacer reparaciones, al menos de que sean urgentes, pero si no son tan urgentes, se redujo en tiempos. ¿Por qué? Porque ya quien está recibiendo esa solicitud por parte de las empresas es 24 horas, y entonces eso ha ayudado también a reducir ese tiempo de permisos para hacer los trabajos. A través de sistemas o plataformas, como lo platicábamos ayer, se están creando plataformas en el municipio para agilizar todos estos trámites. Perfecto. Y Octavio, retomando un poquito el tema, y José Luis también, porque recuerdo una historia de José Luis ahí, el tema del impacto, no solo al medio ambiente, pero también el impacto a las vialidades, hablando de microzanjado, que reduce mucho, pero sobre todo el tema de la seguridad. Yo recuerdo, bueno, apenas, no sé si vieron la noticia, pero una chava, dos hermanas, se cayeron en un, ¿cómo se llama? Manhole, se me olvida el nombre en español, pero bueno, no tenía la tapa y iban caminando y iban a un concierto, cayó una, la otra trató de salvarla y también se cayó y murieron las dos. Y creo que yo hice un piloto con esta tecnología de microzanjado, microsoplado, microducto en Medellín, hace ya como 14 años, y recuerdo que literalmente era apenas 2 centímetros de ancho era la microzanja, súper cortita, súper delgadita.
Literalmente yo vi a un ciclista que pasó en su bici y completamente sin problema podía pasar sobre la microzanja. Entonces creo que ese es otro tema que también hay que tomar en cuenta a nivel regulatorio cuando analicen esta técnica, que se me hace súper importante, además del impacto mínimo al medio ambiente, a las vialidades, al tráfico vehicular, peatonal, de todo, sobre todo este tema de la seguridad. Octavio. Sí, indudablemente, con este tipo de instalaciones vas a poder lograr una mayor seguridad para la población. Aquí les voy a compartir unas fotografías de un proyecto que se hizo de microzanjado en el área en este caso fue en Industrial Vallejo, en la Ciudad de México. Vean ustedes aquí el tipo de zanjadora. Es una zanjadora, es un equipo muy pequeño que hace este tipo de zanja, una zanja muy delgadita, a una profundidad, pues estamos hablando aquí de unos 25, 30 centímetros máximo. Pero vean ustedes también el tamaño de los registros, justamente. Son registros muy pequeños porque no requieres un registro tan grande como lo requerías en las instalaciones tradicionales, dado que pues el cable se reduce mucho en tamaño. Por consiguiente, si requieres dejar reservas de cable, las puedes enrollar sin temor de dañar la fibra óptica. Hay que tener en cuenta también que la fibra óptica con la que está hecho estos cables ya es una fibra insensible al doblez, básicamente que nos permite reducir el radio de curvatura de los cables. Entonces, como ven ustedes aquí, se contribuye de una manera muy importante a la seguridad, dado que toda la infraestructura que se requiere pues es muy pequeña. Nada más para quienes nos vean eventualmente o nos estén viendo y sean nuevos a este tema de los cables insensibles a los dobleces, es algo muy importante porque, como acaba de mencionar Octavio, todo cable de fibra óptica, básicamente lo que viaja por ahí son pulsos de luz, ¿no? Entonces tienen todos un diámetro de curvatura mínimo o máximo, perdón, que tiene que respetarse. ¿Qué pasa si, como en una autopista tal cual, si cuando tienes las señales de velocidad, si es muy cerrado el ángulo, obviamente te ponen ahí peligro, curva peligrosa. Lo mismo pasa en la fibra óptica. Si tienes un ángulo demasiado cerrado, de 90 grados como en las casas, es más fácil para la fibra tradicional, monomodo, que haya más atenuación, en pocas palabras, que salga parte de la luz que estás enviando, ¿no? Y sin embargo, con la tecnología ha avanzado tanto que estas fibras insensibles a los dobleces, que al rato nos va a hablar ahí un panel de expertos sobre la importancia de las normas, incluyendo a una persona del representante del Instituto de Telecomunicaciones, UIT. Creo que es importante que la gente sepa que estas fibras realmente, no solamente en la última milla, literalmente a lo largo y ancho de la red, previniendo precisamente este tipo de instalaciones como que acaba de mencionar Octavio, es importante que se puedan incorporar a las redes porque te permiten tener menos pérdida y las dejan listas para el futuro. Y de ahí, José Luis, ahí no sé tú qué otros retos veas para convencer a la gente, a las empresas y a los gobiernos para poder implementar más redes subterráneas. Digo, no puede ser en todos lados, pero hay zonas, sobre todo de alta densidad de población, donde creo que sí es importante que fueran subterráneas. ¿Tú qué retos ves ahí? ¿Cómo le podemos hacer? Pues miren, voy a comentar algo que vi en alguna ocasión en Ciudad Juárez, y hace ya varios años, en el municipio, una pizarra que tenían ahí en su oficina del municipio, donde tenían los puntos donde había accidentes en la ciudad, o sea, los accidentes que habían sucedido en los meses y años pasados, de tal forma que tenían marcadas ciertas zonas como las más conflictivas en ese sentido de accidentes que
que se suscitaban en la ciudad. Y ellos casi ya predecían en fin de semana o ciertos días del año dónde iba a haber accidentes a ese nivel, porque ya tenían el historial dentro de la ciudad de dónde hay más accidentes. Dentro de ese estudio, pues la mayoría de los accidentes que se tienen, o bueno, muchos de los accidentes los tenían clasificados en diferentes tipos, pero muchos de ellos, las consecuencias era tumbar postes, ¿verdad? Chocaban contra los postes de la luz, los postes de madera, y esos son daños a la infraestructura, pero son también daños a la red de telecomunicaciones, a la red eléctrica, la interrupción del servicio, tanto eléctrico como de telecom, al momento de golpear esos postes. Entonces, con una instalación subterránea, eso prácticamente se elimina. Hay otras situaciones, pero realmente el mantenimiento es mínimo. En este caso, el mantenimiento cuando es aéreo, pues hay que estar a la expectativa de esos riesgos, de los daños que el tráfico causa, sobre todo en algunas zonas de las ciudades. La fibra óptica aérea está en constante movimiento, todo el tiempo el aire la está moviendo y eso también a la larga produce que se tengan que hacer cambios de cable o cambiar los aditamentos que se usan para sostenerla. Y eso también, pues el mantenimiento, tener que ir a cambiar esos cables. Cuando hay daños porque por razones de que hay las gentes que quieran cobre, que busquen el cobre para venderlo, van y cortan la fibra. Nos ha pasado que a medianoche vamos a buscar un daño porque resulta que alguien lo cortó la fibra, pero pues no se ve visiblemente, andamos buscando exactamente dónde fue el daño, porque pues en la noche es complicado verlo. Son cosas que creo yo son alicientes para poder instalar fibra óptica subterránea. Como comentaba Octavio en su análisis, los costos a largo plazo pues se reducen considerablemente, ¿no? A lo mejor la inversión inicial es mayor, pero te evitas ya mantenimientos, te evitas problemas de que te vayan a cortar la fibra, te evitas problemas de que hay daños por cuestiones de tránsito. Todo eso te lo evitas al momento de instalar una red subterránea, no tanto la parte de telecom, que es lo que nos interesa, como también la parte eléctrica. Hay ciudades donde ya en los desarrollos nuevos, los nuevos fraccionamientos, ya no se permite lo aéreo, ya todo, sabes que es subterráneo, sí o sí, o sea, todo es subterráneo. Y bueno, son sectores, ¿no? Son fraccionamientos cerrados. Pero bueno, de alguna forma puede extenderse esto al resto de la ciudad, ¿no? Sí, 100% de acuerdo y creo que un reto, por cierto, si algún operador que vea esto está interesado, nos encantaría hacer un estudio, un caso de estudio, de analizar el costo de una red aérea al tiempo de vida. Hay una empresa en California que está haciendo una red donde llegan literalmente con una fibra a cada hogar, a cada semáforo, a cada oficina, a cada cámara, y muy robusta, a prueba de futuro. Hoy en día la fibra ya es un commodity, ya no es como era antes, que era lo más caro no es la fibra, lo más caro es la obra civil, los permisos, etcétera. Entonces, invertirle de la filosofía de esta empresa, son un operador neutral, ellos no ofrecen el servicio final, le abren la puerta a que igual ayer presentó alguien de NH Solutions, cómo para los edificios también están creando redes neutrales. En Monterrey hay un desarrollo mixto, residencial, comercial y de oficinas, donde tienen veintitantos operadores que le pueden ofrecer servicio. Así que si tú eres residente ahí o rentas un local o tienes una oficina, tú puedes elegir de uno de veintitantos operadores. Así que abre a la competencia y mejora la calidad de vida del ciudadano también. Y creo que sería importante, retomando el tema, ahí me desvié de hacer
caso de estudio, análisis de cuánto cuesta mantener, reparar a lo largo de 30, 50 años de vida útil de una red de fibra óptica, cuál es a largo plazo, mostrarle a un financiero con números, con datos reales, el impacto que tendría que de una, yo sé que no es viable todo el tiempo y no espero que se haga todo el tiempo en todos lados, pero si vieran el impacto económico, creo que sería más fácil también para nosotros ayudar a convencer a los operadores a tener este tipo de soluciones subterráneas, como casi toda Europa hoy en día es la regla, ¿no? Octavio, ya se nos acaba el tiempo. Un último pensamiento de cada uno para ir cerrando. Empezamos contigo, Octavio. Pues con mucho gusto. Mira, también sobre esto último que comentabas, voy a compartir aquí una pantalla justamente con un estudio que hicimos recientemente sobre un proyecto que implica justamente una microcanalización en un fraccionamiento donde existe la microcanalización, se tienden microductos y se tiende una parte de la fibra óptica. Esto es para un fraccionamiento que va a estar utilizando GPON con divisores ópticos. Aquí vemos cómo el costo de la obra civil, si consideramos esta barra que es el 100%, el costo de la obra civil, que es 90, es el total de la obra civil. Y vemos que solamente un 10% tiene que ver con la parte de fibra óptica, que es microcable, empalmes y pruebas. Entonces, reforzando lo que decías hace un rato, Pepe, el tema del costo de inversión es muy importante. Y si nosotros logramos optimizar nuestra obra civil de tal manera que tengamos mayor capacidad a largo plazo, podemos ir difiriendo la inversión que hagamos en los cables, que finalmente la inversión en cables, como vemos aquí, microcables, empalmes, es la parte menor de esa inversión. La parte fuerte es la obra civil, el zanjado, que nos implica un 48% del costo. Entonces, mi conclusión al respecto sería que tenemos que buscar en los diferentes municipios, acercarnos con la gente de los municipios, enseñarles este conocimiento y juntarnos con los integradores y también los desarrolladores y operadores para poner en su mano estas técnicas, que ciertamente son técnicas que te van a permitir una mejor utilización de esa inversión. Perfecto, José Luis Peinado, una breve reseña de 1 minuto, 2 máximo, porque se nos acaba el tiempo. Estás en mute. Sí, en otra conferencia se hablaba del empoderamiento que nos ofrece la fibra óptica, ¿no? Al manejar anchos de banda mucho más grandes, del empoderamiento que tienen las personas. De una u otra forma se está buscando que se llegue a la mayor cantidad de personas y poderlas empoderar en el sentido de que puedan entrar y tener suficiente velocidad para poder aprender las cosas que hay en general, las cosas que hay en el mundo, ¿no? Que a uno le interesa aprender. Yo creo que el hecho de implementar una tecnología como lo que es el microzanjado, la fibra, la microfibra, básicamente sería ampliar con un mismo costo, ampliar la posibilidad de llegar a más personas, ¿no? Háblese de instalaciones a largo plazo, háblese de instalaciones más grandes, en lugar de hacer 100 kilómetros, a lo mejor con el mismo, se hacen 150 o 200 con la misma inversión.
y de alguna forma poder llegar a más gente que tenga acceso a Internet, independientemente del proveedor de servicio de Internet que pueda llegar a esos lugares, ¿no? Háblese de las zonas alrededor de la ciudad, las zonas urbanas, o la sierra o los pueblos, ¿no? Esa es mi reflexión, buscar la forma de abaratar los costos para poder llegar a más gente. Perfecto, José Luis, muchísimas gracias. Y Patricio, un pensamiento último que quieras dejarle a nuestra audiencia, ya para cerrar. Sí, primero que nada, muchas gracias a todos. Y pues estamos convencidísimos de mejorar la calidad de vida de todos y recuperar esos espacios públicos. Y qué mejor forma que bajar los cables y tener un embellecimiento de las ciudades. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los tres, a Patricio, José Luis, a Octavio. Y ahí tocaste un tema que no se nos pasó, pero la contaminación visual. También ahorita que todo el mundo está desplegando fibra al por mayor, yo me doy cuenta aquí en su casa en Puebla, el cablerío que hay, que realmente dicen, hay hasta estudios de cómo afectan a la persona, a los ciudadanos, hasta emocionalmente, ¿no? Con la contaminación. Así que muchísimas gracias a los tres y le regreso el micrófono a André. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, los panelistas, y bueno, no olvidarnos jamás del público que nos está siguiendo virtualmente. Me quedo con varias ideas y la primera es la más clara, que los costes de las redes subterráneas son mucho más bajos en cuanto al CAPEX de su despliegue y que su vida útil es más larga que las aéreas. Y además de lograr mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incluyendo la descontaminación visual, como acaba de mencionar Pepe. Yo recuerdo perfectamente ver los postes de electricidad repletos de estos rollos de cable de fibra óptica y bueno, pensar que en cualquier momento se iba a caer ese poste completo en la calle. Vimos también el caso de éxito del municipio de San Pedro Garza García, quien logró iniciar un camino repleto de retos para crear esas redes subterráneas, logrando involucrar a los operadores y poco a poco convencerlos a subirse al barco y la importancia de ir caminando hacia la microtecnología. Y la verdad es que el reto se traduce a cualquier municipio, no solamente a él, ir cambiando este tipo de mentalidad en los temas regulatorios, que será un largo camino, pero bueno, ya estamos al inicio. Muy interesante también ver la diferencia de ambas tecnologías y bueno, el conocimiento que me llevo hoy es las diferencias de los tubos tradicionales con un diámetro de 40 milímetros para realizar la instalación, cuando un microducto es un tubo que tiene dimensiones muchísimo más reducidas, increíble que sea de 6 a 20 milímetros de diámetro, permitiendo esto obtener una mayor densidad, reduciendo el espacio en los ductos y ampliar la capacidad, permitiendo convivir así la fibra con el cobre, por ejemplo, u otras tecnologías más viejas. Gracias de nuevo, Pepe, José Luis, Octavio y Patricio, por enseñarnos que debemos ir cambiando hacia redes subterráneas para el bien de las ciudades y comunidades. Regresamos en unos instantes, no se me vayan a ir.